Muy buenos días a todos y feliz viernes 26 de enero de 2018, este viernes último ya de enero. Cómo pasa el tiempo rapidísimo en este vídeo que ya es el número 41 contestando a vuestras preguntas. Sí que os pido, antes de empezar a contestar las preguntas de esta semana, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho aún ya, porque así vais a recibir, si le dais también a la campana, un aviso todos los viernes de los vídeos que vamos a ir publicando. Este año, como ya sabéis, vamos a ir publicando nuevos vídeos que serán muy interesantes, no solo ya estos vídeos los viernes contestando preguntas, sino que habrá otros vídeos tutoriales, vídeos divulgativos, alguna otra entrevista, etc. Entonces, si queréis enteraros de todo esto, suscribiros porque los tiempos de publicación, más allá de este vídeo los viernes, van a ir cambiando y así podéis enteraros de todo lo que sucede. En este sentido, el lunes pasado publicamos un vídeo en el que hacíamos un tutorial explicando las diferencias entre jubilarse de forma anticipada a los 63 años, en la jubilación voluntaria, contra lo que sería la incapacidad permanente total para la profesión habitual. Hacíamos un cálculo, por lo tanto os lo recomiendo si no lo habéis visto aún, el vídeo de este lunes pasado, un tutorial que os puede ser muy interesante y el cual la hoja de cálculo con la que se ha hecho la tenéis disponible en los detalles de ese vídeo en el canal de YouTube para poder acceder a esa hoja y hacer los cálculos propios para vosotros, que os puede resultar muy interesante. Por tanto, ya sabéis que tenéis acceso a este vídeo del lunes pasado y que, insisto, suscribiros para que podáis recibir todas estas novedades que os voy a ir contando. Este miércoles pasado también hicimos en el podcast de misderechos.club, os dejaré el enlace también en los detalles de este vídeo, un programa contestando a las preguntas que había hecho la audiencia durante toda la semana pasada y las semanas pasadas, en el caso del podcast de misderechos.club. Y también comentaros que el próximo miércoles vamos a hablar sobre la enfermedad de la apnea del sueño. Así que si tienes apnea del sueño, síndrome de apnea del sueño o te interesa esa enfermedad, que sepas que el próximo miércoles en el podcast de misderechos.club vamos a hablar sobre esta enfermedad. Muy bien, y ahora sí, después de esta breve introducción, como nos caracteriza siempre, vamos a contestar las preguntas de esta semana. Hay algunas que no se han podido contestar o que no se van a poder contestar porque hemos tenido muchas preguntas, como siempre van a ser respondidas con ese orden de prioridad, no os preocupéis, pero podéis seguir haciendo preguntas que van a ser contestadas todas. La primera de hoy nos la hace Luis Ciprés y dice lo siguiente: hola Jorge, soy un enfermo de micosis fungoide estadio 3, tengo 61 años y 45 cotizados. Actualmente llevo de baja 9 meses. Tengo una duda sobre la incapacidad total. La pregunta es, acabo de pasar el Tribunal Médico de Linz, dentro de unas 2 semanas me dijeron que me contestarán si me siguen dejando con la baja temporal o me inician el proceso de incapacidad total. En el supuesto de que me concedieran la incapacidad total cualificada, ¿la podría recurrir para solicitar la incapacidad total absoluta? Ya que me han dicho que es la que me deberían de reconocer a la vista de los informes médicos. Pero mientras se tramita todo este proceso, mi pregunta es, ¿seguiría cobrando la baja como antes o por no aceptarlo lo que Seguridad Social me propone, me quedaría sin cobrar hasta que hubiera una resolución? Tengo entendido que el tema de los recursos pueden pasar varios meses y si pierdo lo que cobro mensualmente, entonces no me queda más remedio que aceptar lo que la Seguridad Social me propone. Atentamente, un saludo, Luis. Pues vamos a ver, Luis, la respuesta es la siguiente. Nos preguntas lo primero si puedes seguir cobrando la baja o optar por la incapacidad total. No es un derecho que tengas una opción. La Seguridad Social, si te reconoce una incapacidad total para tu profesión habitual, eso estás obligado a aceptarlo. La incapacidad laboral es irrenunciable. No se puede decir, no, yo prefiero estar de baja hasta agotar la baja y a ver si me dan la absoluta. No se puede. Si te reconocen una total, vas a cobrar esa total. Se extinguirá tu contrato de trabajo con la reserva del puesto de trabajo durante la revisión de los 2 años siguientes, pero contrato de trabajo extinguido, te van a finiquitar y ya está, ¿vale? Pero cobrarías esa incapacidad total. No obstante, no quiere decir que tú no puedas recurrir esa incapacidad, ¿vale? Entonces te reconocen esa incapacidad total y si no estás de acuerdo tienes 30 días de plazo para poder presentar un recurso contra esa resolución de la Seguridad Social solicitando la incapacidad permanente absoluta, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, no es algo que tú puedas optar. Si te reconocen la incapacidad total, te la reconocen y no puedes optar. Si te dicen que tienes que seguir de baja,
tienes que seguir de baja, aunque tú puedes recurrir esa resolución que te sigue de baja solicitando la incapacidad permanente. Pero no es algo que puedas optar, sino que lo que diga la resolución de la Seguridad Social tendrá que cumplirse sin perjuicio de los recursos, insisto, que puedas interponer. Y en este caso, las recomendaciones, ¿cuáles son? Dices que tienes estos informes médicos. Lo importante es eso, que en el informe del dermatólogo te haga constar cuáles son las limitaciones funcionales que tienes. Me imagino que también será pues ese cansancio, esa fatiga, esencialmente, aparte de los dolores que puedas tener y demás. Pero importante que en el informe del dermatólogo se hagan constar las limitaciones funcionales que se derivan de la enfermedad que tienes. No nos dices qué profesión habitual tienes por el tema este de la incapacidad total, pero insisto que esto te serviría bastante. Entonces, como en todos los casos, Luis, te diría que hiciéramos lo siguiente: cuando recibas esta resolución de la Seguridad Social, pues si nos lo quieres compartir y así lo podemos hablar entre todos y comentar, pues ya te digo, cuál es la solución que se puede ajustar cuando te reconozcan esa resolución, ya sea que te larguen a baja o que te reconozcan una incapacidad permanente en cualquiera de sus grados. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Nati Delgado y dice: soy Nati Delgado y tengo esclerosis múltiple con el EDS 6 y el INSS me ha concedido una absoluta y permanente y estoy en situación asimilada al alta por desempleo. ¿Debo continuar sellando la situación de desempleo o no hace falta? Bueno, pues esta pregunta, Nati, es interesante y en cualquier caso, cuando nos reconocen una incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, no estamos en situación asimilada al alta. Por lo tanto, no es necesario que sigamos inscritos como demandante de empleo, porque tenemos una situación que lo que nos está diciendo es que no podemos hacer nuestra actividad profesional anterior, en el caso de una total o en el caso de una absoluta, como tú dices, que no puedes hacer ningún tipo de trabajo. No obstante, esto no te impide estar inscrita como demandante de empleo y sellando en ese caso. Si lo que quieres es buscar un empleo que, insisto, podría llegar a ser compatible con la incapacidad absoluta que tienes, como hemos comentado en varias ocasiones. Pero lo que es más importante es que no es obligatorio que sigas sellando el paro, porque no te va a comportar ningún beneficio. Y en ese sentido, pues puedes ir ahí mostrando la resolución, diciendo que te den de baja y te darán de baja sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? O sea, no es obligatorio que estés sellando el desempleo. Otra pregunta nos la hace Mari Guillén y nos dice lo siguiente: hola, a mi hijo le ha venido un 5% de incapacidad, de discapacidad se refiere. ¿Qué significa el 5%? Le ha llegado una notificación, ¿tiene que llegarle algún documento más? Gracias, me encanta verte y oírte, de alguna manera tengo una relación con Capmany. Muy bien, gracias Mari por tus palabras. La verdad es que ese 5% de discapacidad le han reconocido a tu hijo en base al baremo que regula el Real Decreto que regula pues lo que es el grado de discapacidad. Entonces, con todos los informes médicos que llevasteis a la valoración de la discapacidad y la entrevista que tuvo con el doctor, asistente social, psicólogo y demás, ahí se hizo un cálculo y se le reconoció este 5% de discapacidad. ¿Qué conlleva ese 5% de discapacidad? Pues lo cierto es que, como no llega en este caso al 33%, pues no tiene derecho a ningún beneficio y no tiene la condición legal de persona con discapacidad. Por lo tanto, ese 5% no aportaría ningún cambio a nivel jurídico de la situación de tu hijo y no tendría ningún tipo de beneficio ni fiscal, ni social, ni económico, ¿vale? Entonces eso lo que quiere decir es esto. ¿Qué puedes hacer? Si no estás conforme con ese grado de discapacidad, pues se pueden valorar todos los informes médicos, valorar la situación personal y familiar del núcleo familiar y ver si a lo mejor se puede llegar a ese 33% de discapacidad, que ahí sí que le otorgaría pues esos derechos fiscales, sociales y demás que supone el hecho de tener esa condición de persona con discapacidad. Ahora bien, del 5 al 33 hay muchísimos puntos. A veces, pues la valoración de discapacidad por parte de los departamentos de Bienestar Social y Familia de las comunidades autónomas pueden estar equivocadas o podemos no estar de acuerdo y por lo tanto existe un sistema de recurso para que podamos recurrir a esas resoluciones.
pero del 5 al 33 hay muchísimo plazo, o sea, hay un tramo muy grande y por lo tanto lo más probable es que ahí sí que sea muy difícil poder llegar a ese 33%. Sin embargo, todo se debe estudiar, coge todos los informes médicos, a lo mejor no se aportaron todos porque no se tenían en el momento en el que se pasó revisión de discapacidad, que es una cosa que es común y a veces sucede. Entonces yo te diría es valorar todos los informes médicos y a raíz de ahí ver si es viable o no hacer ese recurso contra la resolución que le otorga el 5% de discapacidad a tu hijo. Entonces, si te parece, nos lo vas comentando también si al final has decidido hacer esa reclamación previa contra este recurso y qué es lo que te puede contestar también el departamento correspondiente de Bienestar Social y Familia de la comunidad de la que eres residente. Muy bien, vamos con otra pregunta, nos la hace Juan Fernández y nos dice: hola, ¿por qué mínimo de discapacidad te pueden pagar una ayuda? Muchísimas gracias. Bien, pues esta pregunta la encontrarás, Juan, en muchas otras que se han hecho en el canal. Es un tema que ha sido bastante recurrente. Hemos hablado sobre las pensiones no contributivas en muchas ocasiones y en este caso sería una pensión no contributiva por invalidez. Y la ley lo que fija es que para poder cobrar una pensión no contributiva por invalidez es necesario ser menor de 65 años y tener reconocido un grado de discapacidad del 65%, es decir, el mínimo es del 65%, del 65 hacia arriba se puede cobrar una pensión no contributiva por invalidez. Ojo, esta pensión no contributiva es un subsidio. ¿Qué quiere decir ello? Que hay un mínimo de ingresos que se tienen que acreditar, es decir, si tú superas unos ingresos mínimos ya no tendrías derecho a cobrar esta pensión, es decir que depende de cómo, si estás trabajando, si a lo mejor tienes ingresos derivados de alquileres o de otras propiedades, ahí sí que se vería limitada la posibilidad de cobrar esa pensión no contributiva. Te voy a dejar un enlace, Juan, en este caso, para que puedas ver todos los requisitos que se exigen para la pensión no contributiva y los ingresos máximos que puedes tener para que no te impidan cobrar esta pensión no contributiva por invalidez. Vamos con otra pregunta, nos la hace Cristo Pacheco y nos dice lo siguiente: buenas noches, Jorge, felicidades por los vídeos, me urge respuesta a la siguiente cuestión. Muy en breve me llegará la resolución de incapacidad, que imagino con base está entre la absoluta y la gran invalidez. Si fuera solo la absoluta, ¿se me garantiza legalmente exitoso rehusarla e ir a por la gran invalidez aunque no tenga la cabeza bajo el brazo? Me explico. Necesito ayuda para terceros porque no puedo limpiar, ni planchar ropa, ni hacer mi cama, ni ir... Tenemos la pregunta cortada, entonces voy a ver un segundo, disculpad, a ver si la puedo ver entera porque realmente se ha cortado. Vosotros ya cuando el vídeo esté editado lo veréis completo, os pido disculpas por ello. Vamos allá. Una pregunta... Aquí la tenemos, la pregunta de Cristo Pacheco. Estábamos ahí, necesito ayuda de terceros porque no puedo limpiar, ni planchar mi ropa, ni hacer mi cama, ni ir a comprar porque camino con andador. Y hay aproximadamente 40 escalones entre mi casa y la calle. Ni confeccionar alimentos, ni partir frutas tales como una sandía o melón, ni ducharme bien del todo de los glúteos hacia abajo. Gracias. Dice que el diagnóstico es una mielopatía cervical intervenida en enero de 2017 en rehabilitación por parepsia espástica, reacción de adaptación, limitaciones resumidas. Dice que tiene una artrodesis C5-C6 y parapesia espástica en tratamiento con unidades de lesionados medulares. Deambula con andador con marcha espástica. Bien, pues a raíz de la pregunta que nos haces es un poco también lo que habíamos comentado en la primera pregunta de Luis. Recuerda que cuando te reconocen un grado de incapacidad no es optativo el hecho de que queramos optar a ello o no. Es decir, es irrenunciable. Cuando la resolución que te llega a la sociedad, si te da la absoluta, no puedes renunciar a ella. Y no es necesario renunciar a ella para solicitar un grado superior. Es decir, imaginemos el supuesto que no deseas, que es que te reconozcan la absoluta.
pues te reconocen la absoluta, la empiezas a cobrar y contra esa resolución puedes solicitar la gran invalidez. No es necesario que la rechaces o la rehuses, como dices, en ese sentido. Es decir, tú empezarás a cobrar la absoluta, si reclamas y luego vas a juicio y un juez te da la razón por la gran invalidez, te van a reconocer la gran invalidez y te van a pagar los atrasos desde que te reconocieron la incapacidad absoluta. Y si vas a juicio, aprovecho para preguntarlo porque también lo pregunta mucha gente, si vas a juicio, ¿hay riesgo de perder esta absoluta que te han reconocido? La respuesta es que no, que vamos a siempre a ganar. No hay ese riesgo de que digas, no, es que ahora mira, me han dado la absoluta, recurro y no solo no consigo la gran invalidez, sino que pierdo la absoluta. Absolutamente no, no se puede ir a perder, sino que eso ya lo tendrías y podrías recurrir a la gran invalidez, ¿de acuerdo? Importantísimo que tengáis en cuenta esto, sobre todo el hecho de que es irrenunciable. Si te dan la absoluta, tú no puedes decir, no, yo no la quiero, yo solo quiero la gran invalidez. No, ese riesgo está ahí, hay gente que tiene que asumirlo, no estamos hablando de tu caso, pero hay personas que quizá una total no les va bien y prefieren seguir trabajando porque tienen un sueldo superior a la total, evidentemente, y no, ven que no pueden hacer otra cosa y dicen, no, yo la total no quiero, yo quiero la absoluta. Pues cuando nos enfrentemos a solicitar una incapacidad permanente tendremos que tener esos riesgos, que aquí no va de lo que nosotros podamos querer, evidentemente, sino de lo que los informes puedan reflejar, pero que no se puede renunciar. Uno, si le dan una incapacidad, no puede decir, a mí me han dado la total, yo renuncio, quiero seguir trabajando. No, eso supondrá unos efectos y se tendrá en ese sentido pues que aceptar eso sin perjuicio, como hemos dicho antes en la pregunta de Luis, que podamos interponer los recursos oportunos que nos sean necesarios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Cristo, te diría lo mismo que hemos dicho en todas las preguntas. Si te parece, cuando recibas la resolución, esperamos todos escucharte, que nos digas el qué. Y insisto, si queréis hacer esto no solo por comentarios, sino que por el grupo de Facebook también lo podéis hacer. Insisto aquí, misderechos.club, hago aquí un anuncillo, misderechos.club, ya tenemos un grupo de Facebook creado, privado, que si solicitáis la invitación pues podéis entrar ahí y que puede ser muy útil para estos casos que estamos comentando. Vamos con otra pregunta, nos la hace, no tenemos el nombre, pero se llama el usuario Películas para Todos. ¿Se puede revalorizar el grado de discapacidad de una minusvalía con un 68% que me quitaron? Muchas gracias. La respuesta es que sí, los grados de discapacidad son revisables siempre, lo único que tendrás que mirar en este caso es el tiempo que te pusieron en la resolución para revisión. La resolución que te quitaron el grado, pues en esa resolución pues te fijarían un grado de discapacidad, que me imagino que será inferior al 65%, por lo que dices, y en esa resolución se fijó un plazo a partir del cual se podía revisar esa resolución. Por lo tanto, una vez haya transcurrido ese plazo, pues podrás solicitar la revisión. Si hubieran enfermedades sobrevenidas nuevas que no hubieran sido valoradas, también lo podrías hacer antes, pero mi recomendación es esperar a este plazo de revisión, que insisto, para verlo es en la resolución en la que te rebajaron el grado de discapacidad, ahí podrás ver si el momento en el cual puedes hacer esa solicitud de revisión. Por tanto, esto se puede hacer en todo caso, aunque diga en la resolución que es definitiva, pues siempre se puede revisar, ¿de acuerdo? Muy bien, y vamos a hacer una pregunta más, ¿va? La pregunta, haremos la última, nos la hace Lola Domínguez. Hola, mi marido tiene síndrome de Arnold-Chiari tipo 1. Tiene bronquitis crónica y apnea del sueño de 31. Este es el índice de apneas y hipoapneas. Y tras año y medio de baja, el INS le da el alta. ¿Puede pedir la incapacidad permanente? El mes de diciembre le dieron el alta, gracias. Muy bien, Lola, pues lo primero que deberíamos saber es que depende de la situación en la que se encuentre, pues va a poder solicitar la incapacidad laboral. Vamos a explicarlo porque en alguna que otra ocasión también hemos explicado estas situaciones, pero es importante tenerlo en cuenta. La incapacidad laboral se puede solicitar siempre. Vas, presentas un formulario en la Seguridad Social sobre incapacidad permanente y eso va a poder hacerlo siempre. Lo que pasa es que ahora está en situación de alta. Lo que desconozco porque no nos lo explicas es si tiene trabajo, es decir, si tiene un trabajo y está de alta, o si está en desempleo, si está en el paro. Si está en el paro no hay problema y puede solicitar la incapacidad. Si está de alta, en activo, trabajando, tenemos un problema. Cuando solicitemos la incapacidad nos van a decir
que uno de los motivos de denegación es que el trabajador se encuentra en activo en el momento del hecho causante, es decir, que en el momento en que pasa por el ICAM o solicita la incapacidad estaba de alta en activo. Este motivo se puede ir al juicio, se puede reclamar, presentar demanda, ir al juicio y ganarlo, porque no es un motivo suficiente como para denegar la incapacidad laboral, pero se tendrá que ir a juicio. En cambio, si está de baja médica o si está en situación de paro o de desempleo, ahí este motivo no nos lo van a alegar y podría ser que nos reconocieran la incapacidad permanente en vía administrativa, es decir, por resolución de la Seguridad Social, sin tener que pasar por un juicio. Esto es importante a priori tenerlo claro. ¿Qué es lo que pasa? Si le acaban de dar el alta médica ahora y nosotros solicitamos la incapacidad permanente, lo más probable es que cuando vayamos al tribunal médico, ya sea el ICAMS aquí en Cataluña o cualquier equipo de evaluación de incapacidades en el resto de España, pues es lógico que lo más probable es que nos digan que no tenemos derecho a incapacidad porque en diciembre nos han dado el alta médica, ¿de acuerdo? Entonces, por proximidad temporal, lo más probable es que nos digan que nos denieguen la incapacidad. Entonces, yo personalmente, ¿qué es lo que haría? Pues actualizaría los informes que tengas del neurólogo por el tema de Arnold-Chiari, por el neumólogo por la bronquitis crónica y también con el neumólogo por el tema de la apnea del sueño, recopilar todos esos informes, hacer informes actualizados, pues con pruebas, es decir, espirometría por el tema de la bronquitis, polisomnografía para la apnea del sueño, que me imagino que ya la tenéis por el tema del índice este de apneas que dices de 31, pues también informe del neumólogo detallando cuáles son las limitaciones funcionales que tiene, y de Arnold-Chiari también, pues que el informe neurólogo sea muy claro, si hay hidrocefalia, si no, etcétera. Que hayan las limitaciones funcionales en estos informes y a partir de ahí valorar de iniciar un expediente de incapacidad permanente. Insisto en que siempre que nos digáis de valorar en caso de incapacidad permanente también nos digáis pues edad, profesión, años cotizados, situación, porque estos datos no nos los das aquí en la pregunta y podría ser más completa, porque a lo mejor todo esto que te digo del tema médico, si no cumple ya los requisitos jurídicos, pues sería en vano y no te darían la incapacidad porque no cumple los requisitos legales para poder solicitar la incapacidad. Y por último, recomendarte, Lola, que si no lo haces ya, pues que escuches el podcast de misderechos.club. Cada miércoles hacemos un episodio explicando cosas, entrevistando a personas y demás. Y justamente el miércoles que viene vamos a hablar sobre la enfermedad de la apnea del sueño. Y veo que, como tu marido pues, nos dices que la tiene, pues te puede resultar interesante, como decíamos al inicio de la pregunta. Muy bien, pues ahora sí ya lo vamos a dejar aquí porque nos hemos excedido un poco del tiempo que tenemos asignado para hacer este programa. Muchísimas gracias a todos por la atención que habéis tenido en este vídeo. Recordaros que es importante que os suscribáis al canal porque vamos a hacer nuevas cosas que os van a resultar muy interesantes, incluso directos, o sea que estad atentos a todas las informaciones que vamos a ir dando. El miércoles que viene, recordaros lo que decíamos ahora a Lola en la pregunta que nos hacía, pues que el miércoles que viene hablaremos en misderechos.club sobre la apnea del sueño. Y nada más, desearos que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos el viernes que viene contestando a un nuevo programa de vuestras preguntas. Muchas gracias.